Muy buenas tardes, hermanos. Bueno, estamos celebrando el 25º aniversario de la Iglesia Bautista Evangélica Latinoamericana. Más que otra cosa, primeramente yo quiero felicitar y dar gracias a los miembros. Desde el primer miembro del inicio de esta obra hasta los más recientes, porque ellos realmente son los que merecen elogio y agradecimiento de parte de mí, porque han dedicado, servido y han hecho todos sus trabajos, que es la obra de Dios, para que la Iglesia siguiera como la Iglesia de Jesucristo en su pleno ministerio hasta ahora. Por eso doy gracias a los hermanos miembros. Y también doy gracias a los pastores. Después de mí se asumieron esta tarea pastoral el pastor Miguel Toledo y el pastor Javier Ajuacho, los cuales fueron muy fieles en servir y pastorear la Iglesia de Cristo, por lo cual también doy gracias. Que el Señor siga usando a estos dos siervos del Señor para el campo misionero y campo pastoral que tanto necesita en estos días fieles pastores como ellos. Y en tercer lugar, también doy gracias por la iglesia coreana, está en la calle Salas, Iglesia Bautista Coreana de Buenos Aires, y sus miembros, por su apoyo en oración y también anímico y por también material. Así que no quiero olvidar de darle gracias por la Iglesia Coreana de Buenos Aires y también sus miembros, sus pastores, que siempre estaban cerca de la Iglesia Latinoamericana, que ha sido un buen apoyo y buen compañero de este ministerio cristiano. Y también doy gracias por la CEBA, la Convención Evangélica Bautista Argentina, y no solamente la CEBA, sino también por las demás iglesias bautistas y sus pastores que dieron buena orientación y apoyo también para que la Iglesia Latinoamericana siguiera como iglesia afiliada, como iglesia también que va juntos construyendo el reino de Dios. Doy gracias por la CEBA, presidente, y por sus iglesias. Pero no quiero olvidar también una cosa que es más principal, que doy gracias a Dios. Dios es el que realmente levantó esta iglesia. Dios es el que edificó esta iglesia. Dios es el que también nos lleva al destino final hasta que el Señor venga. Él se responsabiliza, Él lo levanta, Él lo lleva para su agrado. Así que en todo el proceso de 25 años, Dios fue el principal personaje para la vida de esta iglesia.
Hermanos, se me cruzaron muchos pensamientos desde que fui sugerido por el pastor Miguel traer la palabra en este domingo, el culto de aniversario precisamente, por lo cual está celebrando ustedes por todo el mes de mayo. Pensaba predicar al principio sobre el crecimiento de la iglesia o de los sueños del reino de Dios, etcétera, etcétera. Pero al final me quedé con este sermón. Una vez finalice, voy a presentar el motivo de por qué elegí este mensaje y cuál fue el origen de este mensaje. Entonces, hermano, ahora vamos al grano de la predicación de palabra de Dios ahora mismo. La palabra de Dios principal para este mensaje está en Deuteronomio 32, 35, que dice: Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano. En lo que les está preparado se apresura. Amén. En este versículo, Dios amenaza vengarse de los israelitas impíos e incrédulos que comprobaban el pueblo visible de Dios al principio y que venían bajo los medios de gracia, pero que no obstante todas las obras maravillosas a su favor no hacían caso a sus consejos, ni los entendían. De todos los cultivos del cielo produjeron frutos amargos y venenosos, como lo dicen los versículos que preceden al texto. La expresión que he escogido para mi texto, a su tiempo su pie resbalará, parece indicar lo siguiente con respecto al castigo y la destrucción a los cuales estaban expuestos estos israelitas impíos. Aquí hay 4 verdades a saber. Verdad número 1. Indica que siempre estuvieron expuestos a ser destruidos. Tal como el que se para o camina en lugares resbalosos, siempre está expuesto a caer. Esto implica la manera como será destruido, la cual se representa como sus pies resbalando. Lo mismo expresa el Salmo 73, 18, que dice: ciertamente los has puesto en deslizadores, en asolamientos los harás caer. Verdad número 2. Implica que siempre habían estado expuestos a una destrucción inesperada y repentina. Al igual como el que camina por lugares resbalosos está expuesto a caer en cualquier momento, no puede predecir si al instante siguiente seguirá de pie o caerá súbitamente sin advertencia, lo cual también expresa el Salmo 73, 18 y 19. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer.
como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Verdad número 3. Otra cosa implicada es que caerán por su propia culpa, sin que nadie los empuje a tierra. De hecho, el que está de pie o camina en suelo resbaloso no necesita nada fuera de su propio peso que lo tire al suelo. Verdad número 4. La razón por la que no han caído aún, ni caen ahora, es solo porque el tiempo señalado por Dios no ha llegado. Porque dice que cuando llegue ese momento señalado, su pie resbalará. Entonces dejará que caigan por su propio peso. Dios no los seguirá sosteniendo en esos lugares resbalosos, sino que los soltará y entonces en ese mismo instante caerán a su destrucción. Tal como aquel que anda en un terreno en declive y resbaloso, al borde de un abismo y no puede sostenerse solo. Cuando lo sueltan, cae instantáneamente y desaparece. Hermanos, la verdad de esta observación se hace evidente al considerar lo siguiente. Son 10 lecciones a través de estas cuatro verdades que hemos visto al principio. La primera lección es esta. A Dios no le falta poder para echar a los impíos al infierno en cualquier momento. Las manos de los hombres no tienen fuerza cuando Dios se levanta. Los más fuertes no tienen el poder para resistirle, ni nadie puede liberarse de sus manos. Él, Dios, no solo es capaz de arrojar a los impíos en el infierno, sino que puede hacerlo con mucha facilidad. Nos es fácil pisotear y aplastar un gusano que vemos arrastrarse por el suelo. También nos es fácil cortar o chamuscar un hilo delgado del cual cuelga algo. Y así de fácil es para Dios hacer caer a sus enemigos al infierno. ¿Qué somos nosotros para pretender hacerle frente a Él, ante cuya reprensión la tierra tiembla y ante quien las rocas se desploman? Lección número 2. Ellos, o sea, incrédulos, merecen ser echados al infierno. Por lo tanto, la justicia divina nunca se interpone. No objeta el que Dios use su poder en cualquier momento para destruirlos. Más bien, por el contrario, la justicia clama pidiendo el castigo infinito de sus pecados. La justicia divina dice del árbol que produce las uvas de Sodoma: córtalo, ¿para qué inutiliza también la tierra? Lucas 13:7. La espada de la justicia divina está en cada momento blandeada sobre sus cabezas. Lo único que la detiene es la mano de deliberada misericordia y la mera voluntad de Dios. Lección número 3. Ellos ya han sido sentenciados a condenación en el infierno. No solo merecen con justicia ser arrojados en él,
sino que la sentencia de la ley de Dios, esa regla eterna e inmutable de justicia de Dios, ha determinado entre Él y la humanidad, ha dado su fallo en contra de ellos, y bajo ese fallo permanecen de manera que van camino al infierno. Dice Juan 3:18, el que no cree ya ha sido condenado. Lección número 4. Ellos son ahora el objeto de esta misma cólera e ira de Dios, expresadas en las tormentas del infierno. La razón por la que no descienden al infierno a cada momento no es porque Dios, bajo cuyo poder se encuentran, no esté en este preciso momento airado con ellos, como lo está con las muchas criaturas desgraciadas que ahora están siendo atormentadas en el infierno, donde sienten y viven el furor de su ira. Sí, Dios está mucho más airado con muchos ahora sobre la tierra, aún sin duda con algunos creyendo a salvo, se encuentran en las mismas condiciones que aquellos que ahora están en las llamas del infierno. Lección número 5. El diablo está listo para arremeter contra ellos y tomarlos como suyos en el preciso instante que Dios se lo permita. Le pertenecen a él, posee sus almas, están bajo su dominio. Las escrituras presentan como su función, según Lucas 11:21. Los demonios los vigilan, siempre están a su lado, los están esperando como leones hambrientos y codiciosos que ven su presa y esperan tenerla, pero por el momento se retiene. Si Dios retirara su mano que los retiene, arremeterían sobre sus pobres almas. La serpiente antigua los ansia. El infierno abre su amplia boca para recibirlos. Y si Dios lo permitiera, serían rápidamente tragados y perdidos. La lección número 6. Reinan en el alma de los impíos esos principios infernales que se encenderían y flamearían en el infierno ya mismo, si no fuera porque Dios los refrena. En la naturaleza misma del hombre carnal está el fundamento de los tormentos del infierno. Están esos principios corruptos que reinan en ellos y los poseen plenamente, que constituyen la semilla de fuego del infierno. Los principios están activos y son poderosos. Son excesivamente violentos en su naturaleza. Y si no fuera por la mano destructiva de Dios sobre ellos, pronto estallarían y arderían de la misma manera como lo hacen la corrupción y enemistad de los corazones de las almas ya en condenación. Las almas de los impíos son paradas en las escrituras con el tempestuoso mar, según Isaías 57:20. Por ahora, Dios refrena la maldad de ellos con su gran poder, como lo hace con las olas embravecidas del mar, diciendo: hasta aquí llegarás.
y de aquí no pasarás. Pero si Dios retirara ese poder frenador, arrasaría con todo. La lección número 7. El hecho de que la muerte no sea algo visible, no hay en ningún momento ninguna seguridad para los impíos. No es ninguna seguridad para el hombre natural el hecho de que ahora goce de buena salud, ni que no contemple la posibilidad de partir de este mundo inmediatamente por algún accidente, ni el que no perciba ningún peligro en ningún aspecto en sus circunstancias presentes. Dios tiene tantas maneras diferentes e inexplicables de sacar a los impíos de este mundo y de mandarlos al infierno, que nada hay que haga para hacer que Dios necesita depender de un milagro, o que debe cambiar el curso normal de su providencia para destruir en cualquier momento al impío que quiera. Todas las maneras como los pecadores pueden partir de este mundo están tanto en las manos de Dios, tan universal y absolutamente sujetas a su poder y determinación. La lección número 8. La prudencia del hombre natural y el cuidado de su propia vida o el cuidado de otros para preservarla no le asegura ni un instante de vida. La providencia divina y la experiencia universal dan testimonio de esto. Existe esta clara evidencia de que la sabiduría propia del hombre no le asegura contra la muerte. Si fuera de otro modo, veríamos algunas diferencias entre los sabios y políticos del mundo y otros en cuanto a su propensión a una muerte temprana e inesperada. En cambio, ¿cuál es la realidad? Según Eclesiastés 2:16, dice, también morirá el sabio como el necio. La lección número 9. Todos los esfuerzos y maquinaciones que los impíos usan para escapar del infierno, a la vez que rechazan a Cristo y siguen siendo impíos, no los libra del infierno ni por el instante. Casi todos los hombres naturales, pecadores, que se enteran del infierno, se engañan creyendo que escaparán, que su propia seguridad depende de ellos mismos. Se felicitan por lo que han logrado y lo que están logrando y por lo que tienen la intención de lograr. Cada uno hace su propio razonamiento. Cómo evitar la condenación y se felicita de que planea bien lo suyo y que sus planes no fallarán. Oyen decir que pocos se salvan y que la mayoría de los hombres se han muerto hasta ahora, se han ido al infierno, pero cada uno se imagina que tiene un plan más eficaz que los demás para escapar. No tienen ninguna intención de ir a
불독이셨다. Muy buenas. Se enteran del infierno, se engañan creyendo que escaparán, que su propia seguridad depende de ellos mismos. Se felicitan por lo que han logrado y lo que están logrando y por lo que tienen la intención de lograr. Cada uno hace su propio razonamiento. Cómo evitar la condenación y se felicita de que planea bien lo suyo y que sus planes no fallarán. Oyen decir que pocos se salvan y que la mayoría de los hombres se han muerto hasta ahora, se han ido al infierno, pero cada uno se imagina que tiene un plan más eficaz que los demás para escapar. No tienen ninguna intención de ir a ese lugar de tormento. Se dice en su interior que se encargará de que eso no suceda y organiza sus cosas de modo que no fallará. Pero los hijos necios de los hombres se engañan miserablemente con sus propias estrategias y confiando en su propia fuerza y sabiduría. No confían en más que una mera sombra. La mayoría de esos que hasta ahora han vivido bajo esas mismas esperanzas ahora han muerto e indudablemente ido al infierno. Y no ha sido porque fueran menos sabios que los que ahora viven, no ha sido porque no organizarán sus asuntos tan bien como miras a asegurarse su propia liberación. La lección número 10 es la última. Dios no ha asumido ninguna obligación ni ha hecho ninguna promesa de resguardar en ningún momento al hombre natural del infierno. Dios no ha hecho ninguna promesa de vida eterna, ni de liberación o preservación de una muerte eterna, aparte de lo que estipula en su pacto de gracia. Las promesas dadas en Cristo, en quien todas las promesas son sí y amén, pero los que no tienen ningún interés en la promesa del pacto de gracia y que no son hijos del pacto, que no creen en ninguna de las promesas, no tienen interés alguno en el mediador del pacto, que es Cristo. De modo que cualquier cosa que algunos se han imaginado o supuesto acerca de las promesas al hombre natural, que sinceramente busca respuestas, podemos afirmar sin equivocarnos que todo lo que el hombre natural acepte como religión y cualquiera que sean sus oraciones, hasta que crea en Cristo, Dios no tiene ninguna obligación de librarlo en ningún momento de la destrucción eterna. Entonces, para finalizar, hermanos, es así que el hombre natural sostenido en la mano de Dios, extendida sobre el abismo del infierno, merece ese fuego del abismo
ya está sentenciado a él. Y Dios está muy airado. Su ira es tan grande hacia él como la que siente por los que de hecho están sufriendo en el infierno la intensidad de su ira, y nada han podido hacer para apaciguarla. Ni está Dios comprometido por ninguna promesa de seguir sosteniendo ni siquiera un momento. No hay ningún medio a su alcance que le dé seguridad aparte de Jesucristo. No hay camino de ir a Dios aparte de Jesucristo. Hermanos, para concluir el mensaje, les aclaro cuál fue el origen de este mensaje. Este famoso sermón tuvo un inicio, pero nunca se pudo concluir. Quizás sigue siendo predicado por todo el mundo por las reacciones que causó. El 8 de julio de 1747, en Enfield, Connecticut, de Estados Unidos, una colonia británica en ese momento, entonces, se escucharon gritos, llantos y alaridos como nunca en esta fría y tranquila población hubo. El alboroto venía de la apacible congregación del pueblo mientras participaban del culto que dirigía un predicador invitado llamado Jonathan Edwards. El sermón se había titulado Pecadores en las manos de un Dios airado. Jonathan Edwards había sido invitado a predicar a la iglesia de Enfield, conocida por su frialdad espiritual, en un momento en el que la Nueva Inglaterra, actual parte oriental de Estados Unidos, estaba empezando a sentir un gran avivamiento que se conocería posteriormente como el Gran Despertar, el Gran Avivamiento. La predicación de Edward fue el golpe que aceleraría una renovación espiritual en medio de este movimiento único en la historia del cristianismo. Hermano, ¿cuál es nuestra meta de vivencia? Vivir una vida con poder económico, que nuestros silos estén llenos de granos, que sobreabunde más de lo que necesitamos, o como cualquier joven puede soñarse de un chalet en Palomar, de un country club, y trataría de conseguirlo con mucho trabajo, ¿no es cierto? Pero lo importante es cuál es la base, cuál es el fundamento de nuestra vida espiritual, cuál es nuestra relación con Jesucristo, y realmente entenderse de la obra de Dios. ¿Cuál es el gozo, la alegría más grande en tu vida, hermano?
¿Cuál es el momento más deleitador, ¿no? Del día de tu vida? ¿Tienes relación íntima con Jesucristo? Si tiene, hermanos, ahora tiene que ir más allá de eso. Es preciso tener una buena relación con Jesucristo, aprender la palabra y vivir de acuerdo a la enseñanza que nos da esa palabra de Dios. Pero no hay que olvidar también, hermano, que hay afuera de la iglesia gente que está todavía perdidos, son pecadores perdidos, que no han tenido la salvación de Cristo todavía. ¿Cuál es la naturaleza de la iglesia cristiana? Yo diría que en 3 puntos que fundamentalmente la iglesia tiene que cumplir estos papeles. En primer lugar, como una clínica, la clínica de sanidad. O sea, los pecadores están enfermos por esa enfermedad, están moribundos. Por eso tenemos que cumplir esa función de clínica de sanidad como una naturaleza de la iglesia cristiana a través de predicación evangelística. Aquí en Estados Unidos se dice, ¿no? El evangelismo alcance, outreach. Desde el comienzo de la obra latinoamericana, hemos hecho ese alcance en varios lugares. En Lugano, o Monte Grande, o distintos otros lugares, ¿no es cierto? Hasta ahora también recuerdo esos momentos, hermano, que hemos ido a hacer alcance el evangelismo. A veces desde el principio no tan directo, sino con algunos enganches, algunas estrategias, con deportes, con meriendas, pero el fin es predicar el evangelio. La segunda función o naturaleza de la iglesia cristiana es, la iglesia tiene que ser el coral pastoral. El coral es donde cuidan las ovejas. La iglesia tiene que ser un coral espiritual donde se cuidan a las almas. ¿Qué es lo que ocurre en un coral? A veces hay discordia, a veces hay división, a veces hay pelea, a veces hay también envidias, pero al final todos tenemos que vencer eso. Hay que ver buen alimento, buena alimentación, buen cuidado, ¿no? Buena enseñanza de la palabra de Dios, buen compañerismo, buen crecimiento y madurez. Ese es, hermano, ¿no? Naturaleza de la iglesia. El tercero y último es, la iglesia tiene que ser el centro de entrenamiento de discípulos de Jesús, más precisamente hablando. Aquí, hermano, tenemos que ganar las almas, hay que traer a la iglesia y hay que entrenarlos con la palabra de Dios, a que sean un discípulo más de Cristo. Yo quiero que, hermano, esta iglesia latinoamericana que cumple estas 3 funciones, que lleven esta naturaleza de la iglesia cristiana. De aquí en más, desde 25 aniversario, que no termina solamente con festejo así de como la gente se celebran
con banquete nada más, sino que hay que mirar dónde estamos, qué procuramos, hacia dónde vamos. Hasta que el Señor venga, tenemos que seguir, hermanos, llevando, cumpliendo estas tres funciones como clínica de sanidad espiritual a través de evangelismo, como coral pastoral de crecimiento y madurez espiritual y de cuidado mutuo, y como el centro de entrenamiento de discipulado, donde preparan los discípulos de Cristo para que ellos vayan a predicar Jerusalén, Samaria y hasta los más últimos remotos lugares del mundo. Que el Señor use a todos ustedes hoy que están participando del culto, y a todos aquellos también serán ganados, alcanzados con el Evangelio de Cristo. Y que el Señor, cuando venga otra vez acá, ante cada uno de ustedes, diga: siervo fiel y prudente, en las pocas cosas has sido fiel, y entregaré muchas cosas. Dios le bendiga, hermanos. Dios le bendiga, Pastor Miguel. Dios le bendiga a todos los hermanos líderes de la iglesia. Que hasta que nos veamos de cara a cara, que Dios lo guarde de todo mal y que Dios los use para el Evangelio de Cristo. Amén y amén.